Cuando pensamos en el término oveja negra, se entiende que hablamos de aquello que se distingue por ser diferente, por romper el molde y tratar de salirse de la línea. En el caso de los videojuegos, nos referimos a estos títulos que son distintos, tanto para bien como para mal. En esta lista veremos una serie de ejemplos de aquellos videojuegos considerados las ovejas negras de sus propias franquicias. Tengo que reconocer que parte de este video viene como una excusa para poder hablar de este juego que recientemente terminé y que, aunque no es de mis favoritos ni mucho menos, honestamente sí me gustó mucho, y es por eso que quiero que rompamos un mito de entrada. Dark Souls 2 no es un mal juego, o por lo menos no totalmente. Para este punto, todos podemos mencionar por lo menos un problema de Dark Souls 2, que si la adaptabilidad, o el placement de los enemigos, el mal diseño de niveles, los pésimos jefes, entre muchos otros. Sin embargo, el gran problema que yo le veo a Dark Souls 2 es que precisamente se llama Dark Souls 2. Déjame explicarte para que te haga sentido. Al jugarlo, muchas veces sentí que estaba jugando una especie de spin-off de la saga Souls en vez de un juego que pertenece a la trilogía. Y es que se nota demasiado que Miyazaki no tuvo injerencia en su desarrollo. Es tan diferente en sensaciones que casi parece como un intento raro de recrear Dark Souls 1 a pura memoria. Y también creo que si solo se llamase, no sé, Scholar of the First Sin, seguramente lo hubiéramos valorado de una forma muy diferente en su momento. Con todo esto, personalmente me gustó mucho Dark Souls 2, y creo que es una de esas experiencias una vez en la vida. Este siguiente videojuego tampoco fue hecho por el creador de su saga, y curiosamente también es la segunda entrega de su franquicia. A la sombra de la obra maestra narrativa que fue el primer BioShock, BioShock 2 quiso explorar la otra perspectiva de la ciudad de Rapture. Y no me malentiendan, porque el concepto de jugar como un Big Daddy y entender más a fondo el lore detrás de las Little Sisters me parece una idea fenomenal. Pero seamos realistas, la ejecución se quedó muy atrás de lo esperado. Aún así, muchos estarán de acuerdo en que el gameplay de BioShock 2 es mecánicamente fantástico y muy superior al primero, e incluso dependiendo de a quién se lo preguntes, mejor que el de Infinite. Sin embargo, el juego peca de estancarse en muchos apartados, desde lo visual hasta lo jugable, haciendo que podamos resumir BioShock 2 en una sola frase: es más BioShock. Además, no olvidemos que el juego salió a finales de la década de los 2000 y a principios de la década del 2010. En ese entonces, absolutamente todos los juegos tenían que tener un multijugador, sobre todo los videojuegos de disparos, porque de alguna u otra forma había que competirle a Call of Duty. BioShock 2 tuvo uno, y aunque está justificado dentro del lore, la realidad es que se sintió muy forzado y desvió muchos recursos que podrían haberse utilizado para crear una campaña mucho más interesante que la que tuvimos en el producto final. Elegir la oveja negra dentro de la saga de Final Fantasy fue una tarea muy complicada, por el hecho de que tengo por lo menos 4 juegos que pueden cumplir perfectamente este rol. Comenzando por Final Fantasy XVI, puedo decir que es un juego que disfruté. Le metí sus buenas horas, aproximadamente 56, y tengo un recuerdo grato de mi tiempo en el juego. Sin embargo, no lo siento tanto como un Final Fantasy. No sé si es por la estética, por el sistema de combate, por la historia y la forma en la que se te cuenta, porque reconozco que es un juego completo, es un juego condensado y sobre todo es un juego redondo, pero no termina de cuajar. Aún así, reconozco que hay mucha gente a la que le gusta mucho el juego y que también pude ver ciertas virtudes que el juego tiene, pero no lo consideraría la oveja negra como tal. Final Fantasy XV, por su parte, es más difícil de juzgar porque el juego está incompleto. Para poder ver el verdadero final del juego, tienes que leer una novela, y para entender un poco más de la historia, tienes que ver una película, ver un anime y además jugar los DLCs que están hechos a propósito para rellenar los huecos que la historia del juego principal tiene. Final Fantasy XIII, a pesar de ser el más Final Fantasy de los que yo creo están en esta lista, pierde muchas cosas que los otros Final Fantasies pasados tenían,
y la verdad lo hacen más que una oveja negra directamente un mal juego. Entonces creo que este puesto definitivamente va para Final Fantasy VIII. Final Fantasy VII dejó una huella imborrable en la historia de los videojuegos. Y a la par, Square se puso casi sin quererlo una vara tan alta que cualquier videojuego que saliera después de Final Fantasy VII inevitablemente sería comparado con él. Es por ello que la siguiente entrega tenía que jugársela por completo, tomando decisiones que lo convirtiesen en un producto totalmente aislado y además con una esencia propia. Créanme que la tiene. El juego definitivamente es muy único, pero el precio a pagar fue el desprecio de muchísimos jugadores de aquella época. Vamos a hablar primero de lo raro, y es que rompieron el juego con la mecánica de las magias, en donde convirtieron un poder que gastaba puntos PM, como en cualquier otro juego de la saga y en general del género, tus puntos de magia pues, a un ítem acumulable, que además estaba ligado a tus estadísticas. Quiere decir que entre más magias tenías en tu inventario, mayores eran tus estadísticas. Esto ocasionó que todos los jugadores optasen por no usar magias, ya que eso haría que su impacto en el combate se viera muy reducido. Esto suena muy confuso, ¿verdad? Pues a esto tenemos que añadirle que Final Fantasy VIII, a diferencia de muchos JRPGs no solo de ese entonces sino en general, tiene un sistema de subida de niveles muy peculiar, en donde los enemigos suben de nivel contigo. Eso quiere decir que en este juego no existe eso de esta zona está muy difícil o este jefe está muy difícil, me voy a ir a farmear unos pasos atrás, voy a volver y lo voy a matar. No, eso no existe aquí. Aquí todas las peleas van a estar relativamente balanceadas. Eso lo puedes tomar como una ventaja o como una desventaja, dependiendo del tipo de jugador que seas. Lo que definitivamente sí es una desventaja es la forma en la que está contada su historia, que es con las patas. Sobre todo a partir del segundo acto del juego hay muchas cosas que se sienten hechas solamente porque sí. Y si a eso le sumas que el juego tiene un cast adelantado a la época de los 2000 en donde todos son super emo, y rematas con un protagonista tan apático, tan sin alma y tan falto de carisma como lo es Squall, te da como resultado Final Fantasy VIII, que a pesar de que a lo largo de los años ha ido ganando muchos más fanáticos de los que tenía en su año de lanzamiento, sigue siendo merecedor del título de oveja negra de su franquicia. Grand Theft Auto 3 revolucionó la forma de entender al mundo abierto con el salto al 3D. Vice City nos entregó un Grand Theft Auto capaz de contar una historia con matices y cargada además de una narrativa más profunda, mientras que San Andreas nos entregó una fusión de ambas cosas, además del mundo abierto más vivo y lleno de cosas por hacer hasta ese entonces, incluso mucho mejor que varios mundos abiertos que tenemos a día de hoy. Grand Theft Auto 4, por su parte, bueno, nos terminó entregando esto. Grand Theft Auto 4 dejó de lado todo lo que venía haciendo la saga hasta ese entonces en un intento de volver a la raíz. Un ambiente más frío, mucho más gris, situado en una Liberty City que acompañaba perfectamente a una historia que se alejó de las pandillas y de la mafia para centrarse en el viaje de un hombre tratando de ganarse la vida y tratando de alcanzar el famoso sueño americano. Hoy Grand Theft Auto 4 es considerado como un muy buen juego, pero durante muchos años fue la entrega menos aclamada por el público. La gran crítica parte del tono más serio y edgy que el juego tiene, enfocándose más en un drama criminal que en un mundo colorido, haciendo que muchos pensasen que era muy aburrido o incluso hasta deprimente. También hay que ser sinceros y admitir que el juego está vacío. No hay realmente nada por hacer más que mirar las bellas postales que el juego te ofrece. Además, Niko Bellic, a pesar de que a mí me encante y que no creo que sea para nada un mal personaje, se queda muy atrás en carisma en comparación a Carl Johnson y a Tommy Vercetti. E incluso se queda atrás de Luis López y Johnny Klevitz, quienes protagonizan los LCs de Grand Theft Auto 4. Es un juego muy lúgubre y monocromático que con el tiempo ha ido puliéndose poco a poco. Pero a casi 20 años de su lanzamiento, Grand Theft Auto 4 se sigue sintiendo muy diferente. Y aunque hoy más que nunca la gente lo aclame,
siempre será la oveja negra de su saga.